Volvemos con Cristian Ariar, que tan deferentemente se ha acercado aquí a los estudios de FM Vox. No sé si leíste un artículo lo voy a leer porque el nombre porque es complicadísimo. Byung-Chul Han se llama. se llama de esta manera. Un pensador surcoreano muy interesante que escribió un artículo que lo publicó Clarín, donde en resumidas cuentas habla de que se viene una sociedad más controlada. Una sociedad donde, utilizando por ejemplo la imagen del libro 1984 o los escritos de Foucault, una ciudad donde va a haber un gran hermano controlando el Estado sobre la sociedad civil, cercenando derechos, ¿por qué no?, pero controlándola informativamente con la Big Data, pero también en sus actividades más privadas. Esto es lo que se viene. Pero por otra parte decía que este sesgo autoritario, casi totalitario de muchos gobiernos y de muchas sociedades hizo que salieran más rápido de esta crisis del coronavirus, por ejemplo China, por ejemplo la India. ¿Qué opinas? Mira, vamos a tratar de traspolar esto a la realidad de la Argentina. A nosotros nos encuentra, a quienes están gobernando, los encuentra esta situación de una pandemia evidentemente inesperada. Nadie dudaba de la capacidad de Ginés González García, hasta que en febrero dijo que el coronavirus iba a llegar, que era un hecho que iba a llegar en junio, en julio, y a los 10 días ya teníamos prácticamente la cuarentena decretada. Nos sorprende, entendemos. ¿Nos tomó contrapierna esto? No sé si a contrapierna. A nosotros nos sorprende con algunas debilidades muy marcadas. Primero, un muy frágil sistema de salud, nosotros, la ciudad de Rosario, que tercera ciudad del país, ciudad más importante del tercer o cuarto distrito del país, el número de camas en terapia intensiva, sumando efectores públicos y privados, realmente parecía muy bajo para lo que teníamos que enfrentar. Obviamente que el número de respiradores también. Entonces nos encuentra con un sistema de salud muy frágil, que obliga a que los gobiernos tomen medidas que tengan que ver con que la llegada o la necesidad de enfermos de utilizar ese sistema frágil no sea de golpe o no sea masivamente muchos enfermos todos juntos. Entonces empiezan a tomar una serie de medidas y después, obviamente, que a eso hay que agregarle una situación, una economía destruida en la Argentina. Entonces la situación económica... Bueno, esto es interesante porque en otros lugares del mundo, Europa por ejemplo, la gente tenía cierta capacidad de ahorro. No sé si la gente... el ciudadano común, digo. No podemos comparar la economía de nuestro país con la economía de los países de lo que es el primer mundo, digamos. Aquí muchas personas viven al día. Ahora, ¿quién iba a pensar que en Estados Unidos iba a hacer asistencia social enviándole cheques a la casa, a la gente? Se le envía cheques. Está bien que Estados Unidos, hay que agregarle al coronavirus que en el mes de noviembre tienen elecciones presidenciales, que quizás eso... Yo la verdad que lo desconozco, quizás eso influya en el comportamiento que tiene Trump. Sí he leído que la oposición está denunciando que hay una deliberada mantención de la cuarentena o de la restricción de ciertas actividades por parte de Donald Trump, porque él está en campaña todos los días y el candidato de la oposición no puede, tiene que estar en la casa, digamos. Pero al margen de eso, te quiero decir que Alemania, Estados Unidos prenden la maquinita, claro, y resuelven sus problemas. Nosotros lo estamos haciendo con la diferencia que va a un costo que seguramente va a ser muy alto. La inflación. Seguramente vamos a tener un costo muy alto y seguramente para volver al nivel malo que teníamos de la economía nos va a costar mucho. Previo a la pandemia había una frase o un dicho que creo que incluso lo había dicho alguien afín al gobierno, que si nos iba bien este iba a ser un año muy malo. Bueno, sumémosle a eso este desastre de este parate. Cuando uno analiza, cuando vos ves la cantidad de medidas, el gobierno nacional tomó más de 60 medidas vinculadas a cuestiones para atender la situación social y económica en el marco de la pandemia. A ver, en esas medidas están desde el cierre de frontera al congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos, algunas medidas económicas que tienen que ver fundamentalmente con ayuda social, el no cierre de las cuentas bancarias. Siempre va a ser poco.
Ahora, esto que marcás es interesante, o sea, estamos en un momento intervencionista, algunos dirían keynesiano, digamos intervencionista de los estados, incluso aquellos más pro mercado, para salvar, digamos, el sistema, por definirlo de alguna manera. Esto lo hemos analizado aquí con especialistas, como por ejemplo Oscar Encín, con el que dialogamos, con el periodista Nicolás Moraz también. Ahora, en otras circunstancias históricas, y pensando también en la Argentina, mientras esto sucedió en el mundo, a nosotros nos fue bien. ¿Por qué? Porque las economías se cerraban hacia adentro, la época de los nacionalismos, o algunos también llaman populismos, me refiero a la época después de la segunda posguerra, los 30 gloriosos más precisamente. Argentina y los otros países que estaban afuera del sistema, que veían el partido de afuera del bar, digamos, dijeron, bueno, ahora nosotros también tenemos alguna oportunidad, o comerciando productos con aquellos países que estaban en guerra, o viendo con qué polo negociar porque había más de un polo. Después de la caída del muro de Berlín, había entrado el mundo en una uniformidad absoluta, era o Estados Unidos y sus países aliados, o nada. ¿Pensás que esto, para los países como la Argentina, subdesarrollados, es positivo o no? Creo que la Argentina tiene que, nosotros tenemos que optimizar nuestras oportunidades futuras desde dedicarnos a sacar cosas positivas de esto que estamos viviendo. Acá hay una doble responsabilidad, acá no es exclusivamente del gobierno la responsabilidad. Quien tiene a cargo el control político de las acciones de gobierno es la oposición, fundamentalmente a través del Poder Legislativo. Bueno, si la oposición se debate entre firmar documentos en contra del populismo, entre sesionar presencialmente o sesionar virtualmente, o algunas discusiones que parecen fuera de tiempo, realmente no está ejerciendo el papel que le ha dado la sociedad en las últimas elecciones. Y eso tiene que ver claramente con realizar el control político de las acciones del Ejecutivo. Porque tampoco el Poder Ejecutivo puede estar solo, parece que eso sería algo negativo. Ahora, tratando de profundizar en esta búsqueda de las cuestiones positivas, nosotros tenemos que tratar de salir. Primero vamos a salir fortalecidos en un sentido. ¿Quién hubiese pensado que los argentinos íbamos a ser tan respetuosos de las cuestiones de la cuarentena? Hoy vos vas a cualquier lugar de la ciudad, la gente está con barbijo o con tapaboca, no sé por qué se le dice tapaboca, con barbijo. Siempre le hemos dicho barbijo, debe seguir siendo barbijo. Claro, más. Bueno, pero te quiero decir, la gente está con barbijo, tenés que hacer una cola para ir al supermercado o en la farmacia, y la gente, sin que nadie le diga nada, la mayoría de las personas guarda el distanciamiento social. Es decir, estamos actuando con mucha conciencia, un pueblo que siempre fuimos muy reacio a los controles, ¿sí? Ahora, vos que sos experto en el tema de la gestión pública, ¿cómo va a impactar este avance del Estado en la gestión pública? ¿Se van a controlar más las cuentas? O sea, ¿va a estar todo más seguido desde cerca? ¿O por otra parte se va a volver, por otro lado, digo, se va a volver a una situación como tuvimos en la Argentina, donde el Estado estaba presente, pero era un viva la pepa, ¿no? A veces no había control, se hacía lo que quería la administración pública, que terminó lamentablemente con las privatizaciones. No, mira, debería haber un equilibrio. No, un equilibrio. Primero, por un lado, jerarquizar el empleo público, terminando Argentina definitivamente de tener en los distintos niveles del Estado cuerpos de servicio civil profesionalizado, con programas de alta dirección, con una capacitación permanente e intensiva sobre el personal de carrera. O sea, volver a la carrera, si es que alguna vez existió la carrera administrativa. No, hay organismos y hay dependencias del Estado que tienen que los empleados cuentan con la posibilidad, con el derecho de tener una carrera administrativa, son los que funcionan bien. Digamos, allí. Ahora, ¿esto funciona en la práctica hoy? No. Sí, hay lugares, hay áreas del Estado. A ver, pensemos que el Estado no es solamente. Nosotros hacemos una idea de Aquí Estado. La Municipalidad de Rosario, por dicho, no funciona. Pero te quiero decir, los docentes son el Estado, los policías son el Estado, los médicos son el Estado, claro, los jueces son el Estado también, ¿sí? Lo que te digo es, el empleo público, esta cuestión de esta reconciliación que pareciera haber entre la sociedad y el Estado, primero tiene que haber una jerarquización del empleo público, ya te digo, con un programa de alta dirección, para que quienes acceden a las máximas categorías de carrera del Estado estén lo suficientemente capacitados
capacitados para hacer un soporte a quien es el que debe tomar las decisiones, que es la política. Claro. Acá tenemos que dividir política de administración. Administración es el personal de carrera, política son los funcionarios. El Poder Ejecutivo es unipersonal y después, bueno, tiene sus colaboradores, claro, ministros, secretarios, secretarios. Te dejo una para el final, ahora vamos a deporte, pero te dejo una para el final. ¿Qué es lo que se viene en Santa Fe y qué es lo que debería hacer el gobierno de Perotti para racionalizar la administración pública y que funcione de la forma debida?